momento revisé la página, tenía una página de internet donde ponía un semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo, ¿sí? Entonces, él supuestamente hacía una medición, o sea, de cómo íbamos, ¿sí? En todas las materias, ¿no? Seguridad, en el tema de infraestructura, en el tema de economía, en el tema de desarrollo social, todos los temas que estamos acostumbrados a escuchar dentro de la estructura gubernamental, pues él supuestamente hacía una medición donde obviamente el verde significaba que estábamos, vamos a decir, que habíamos avanzado hacia el camino correcto, ¿no? Había habido buenas prácticas y por tanto buenos resultados. Y mientras el rojo, pues era de que no habíamos tenido los resultados esperados y que por tanto los resultados podían ser menores a los esperados. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que en uno de los semáforos en el que hablaba de infraestructura, pues urbana y también infraestructura de carreteras, decía, no, pues hemos construido tantos kilómetros de carreteras, ¿no? Vamos a ponerle el número, 300 kilómetros de carretera, ¿no? O sea, como decir de aquí a Culiacán, más o menos. Bueno, a mí lo que me sorprendía es que lo pusiera en verde, cuando ni siquiera tenía una línea base, es decir, un diagnóstico que nos dijera, ok, lo que necesita en términos de infraestructura de carreteras, pues son 300 kilómetros hacia cierta área, ¿no? Pues no lo tenía. Simplemente ponía el número de kilómetros, supuestamente, no sé si eran construidos o renovados, ¿sí? Porque pudo haber sido un programa de bacheo, qué sé yo. Y entonces nos decía que estábamos en el semáforo verde, ¿no? Y ese es uno de los primeros errores. Y lo veo en todos los políticos cuando hacen los informes de gobierno. Si ustedes se ponen a escuchar los informes, recuerdo mucho, por ejemplo, en el tema de seguridad, como gran resultado nos ponen, en cuanto a tema de seguridad, compramos, ¿qué les gusta? 50 nuevas unidades, ¿no? Y ese es un resultado. Cuando en realidad estamos hablando de un medio que nos sirve a nosotros para conseguir resultado. O sea, el resultado de la seguridad no es comprar camionetas ni equipar a la policía. Eso es un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? O realmente el tema de seguridad se mide viendo cuántos policías están armados o cuántas patrullas tenemos. No, ¿verdad? El tema de seguridad se mide ¿cómo? Viendo los índices, ¿verdad? De seguridad, el número de homicidios dolosos y culposos por número de habitantes que hay en la entidad, el número de incidentes delictivos con armas cortas, con armas punzocortantes, con armas largas incluso, si fue robo, asalto a mano armada, si fue, no sé, violencia intrafamiliar. ¿Sí me explico? Si nosotros reducimos esos números, estamos en efecto traduciendo nuestras políticas en resultados. Pero si me están diciendo que el principal resultado es que haya nuevos elementos en la policía, que haya nuevas patrullas, que haya mejor equipo para los policías, ¿sí me explico? Eso en realidad son medios. ¿Sí me explico? Son medios que buscan la consecución del fin, que es tener seguridad. Pero el fin último es la seguridad. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una medición, siempre tenemos que hacer un diagnóstico base.
porque va a ser el diagnóstico que nos va a permitir decir al final, a ver, yo conseguí esto, este era mi diagnóstico base y acá llegué. O vamos a decir, este fue mi diagnóstico base y bajé. ¿Sí me explico? O sea, en realidad siempre tenemos que hacer un diagnóstico base para poder determinar si los resultados que obtuvimos han sido buenos o malos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nosotros ya podemos decir, a ver, este político no hizo diagnóstico base, no puso, vamos a decir, cuáles son los avances en materia que se han dado, entonces, por lo tanto, lo que me presenta como resultados, pues no son resultados, ¿no? Y bueno, un poco regresando al tema, ya dejando de lado los ejemplos, pues nos damos cuenta que de parte de los estadounidenses, quienes desarrollaron la política pública, pues nos damos cuenta que hay un interés muy importante por medirlo, por hacerlo práctico. Y es una cuestión que no era propio de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se habían enfocado más en la cuestión filosófica, ¿no? El cómo debe ser el comportamiento de la sociedad, pero también ya cuando se desarrolla todo el carácter sociológico en aspectos empíricos, ¿no? Medir la pobreza, medir la inseguridad, medir, ¿sí? Pero cuando nosotros trabajamos ya la política pública, estamos aterrizándolo aún más, porque estamos haciendo o generando una acción gubernamental que esperamos tenga una incidencia. La diferencia entre las políticas públicas, ¿sí? Y las demás políticas tiene que ver con que la política pública busca cambiar, ¿sí? Siempre la incidencia existente, es decir, cambiar la inercia que tiene una sociedad o un grupo social con respecto a un determinado aspecto, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos entender cómo es que dentro de las ciencias políticas y particularmente dentro de lo que definen los autores como las ciencias de la política, pues hay un interés por ser muy racionales y sobre todo reducir las incertidumbres existentes al comprender los problemas, ¿no? O sea, la idea de estas políticas es que justamente quienes están incentivando este tipo de políticas puedan transformar, vamos a decir, la tendencia inercial existente. Si la tendencia inercial, oh, hola, sí, no entró Ada, creo que le cancelé, ahí por favor díganle que no sé si le cancelé la invitación, que vuelva a mandar. A mí me parece. Les decía, ¿perdón? No, que a mí me parece que sí se unió. Ah, ok, ya apareció. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ada. Si la tendencia inercial es a que aumente la pobreza, pues las políticas públicas van a ir en el sentido contrario, ¿no? Porque la pobreza, pues es un problema, va en contra de la calidad de vida de la población. Entonces, la política pública entra para romper con la inercia que se tiene. Pero ¿cuántas veces no sucede que cuando se inserta una política pública, en realidad sucede lo contrario? En lugar de disminuir el problema, se acrecenta. Y eso a veces no tiene que ver, vamos a decir, no tiene que ver con que la racionalidad haya sido incorrecta. Muchas veces tiene que ver con la falla, vamos a decir, de entre quien piensa la política y de quien la ejecuta. ¿Qué es lo que pasa? Y es algo muy común, que
alguien que piensa una política pública muchas veces es ajeno al problema. Por un lado, eso no quiere decir que lo imposibilite, ¿sí? Para pensar el problema. A veces se necesita que nosotros conozcamos desde dentro el problema público. Entonces, eso implica que quien va a diseñar una política pública necesite conocer el espacio, el lugar y también, obviamente, conocer a la población, porque sería determinante el accionar de la población a partir de la política pública. Y recuerden, toda política pública es un acto que siempre está en constante dinámica y en constante transformación. Si ustedes en algún momento aplican una política, vamos a decir, ustedes están impulsando una política económica local, vamos a decir, en el municipio de Mazatlán, o están impulsando una política de desarrollo social, bueno, tienen que saber que debe haber un tiempo para pilotar, ¿sí? La política pública. Es decir, ver si funciona o no funciona. Y en función de qué variables funciona de la manera que lo hace. Esto es importante porque si ustedes tienen, vamos a decir, la capacidad de decidir, ustedes también pueden transformar la decisión de una política pública. Y con ello también, si ver que la política que se tomó previamente no está teniendo los resultados necesarios, pues bueno, ver la manera en cómo se pueden conseguir esos resultados transformándola. ¿Sí? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente, ahorita con todo el tema, me imagino que varios de ustedes deben de tener problemas de agua ahorita, ¿no? Casi todo Mazatlán tiene problemas de agua. ¿O me equivoco? ¿Hay alguno que tenga agua en su casa? Yo sí. Yo por el momento sí también. Ok. Bueno, son de los grandes afortunados, ¿no? Porque me imagino que todos los demás están pasándola mal, ¿no? Tengo muchos amigos ahí en el centro y en otras partes de la ciudad que no están teniendo agua. Entonces, también puede ser o sea, hay un acto político, ¿no? ¿Por qué algunas colonias tienen, por qué otras no? Bueno, puede haber dos respuestas a esto. Por un lado, que la falla en el sistema de agua, vamos a decir, la tubería conductora de agua que manda desde Horcones y desde Picachos, Miravalle, en realidad esté afectada, ¿no? Se ve afectado. Creo que es la primera, la de Horcones, la que se está viendo principalmente afectada. O sea que va a haber colonias que estén conectadas a la otra conducción que no van a tener problemas. Pero también con esta situación, por lo general se manejan los tandeos. ¿Saben lo que son los tandeos? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el tandeo? Que suministren para algunas colonias y después se los corten y suministren a otras. Exactamente, Alejandro, exactamente. Entonces, es un acto totalmente político, porque ¿qué va a definir que a unas colonias les llegue agua y a otras no? Pues tiene que ver con la presión política existente. Por lo general, puede haber colonias privilegiadas normalmente que puedan tener servicio de agua. Pero también el gobierno tiene que equilibrar si no quiere que las cosas se salgan de su cauce. Porque ¿qué pasa si tenemos una colonia muy bien organizada, estructurada con una organización vecinal fuerte, muchas veces adjunta a algún partido político, y entonces esa colonia se está viendo afectada y empiece a golpear políticamente al gobierno municipal? Bueno, lo que hace el gobierno municipal, vamos a suponer que hay dos colonias
A y B. Y de esa A, vamos a decir que es la que está fuertemente organizada y que sabe el gobierno que lo va a golpear políticamente, mientras B es una zona poco organizada o con poca demanda política. Entonces dice, bueno, pues ¿a quién voy a mantener tranquilo? Pues obviamente el que se me está levantando, ¿no? Entonces, ahí hay una toma de decisiones. Pero obviamente este tipo de situaciones del tandeo lo hacen para mantener calmada la población. ¿Por qué? Porque es un tema político muy sensible el agua. Es como el tema de la basura, ¿no? El tema de la basura es un tema siempre muy problemático, ¿no? Ustedes dejen que deje de funcionar una semana el sistema o el servicio público de la basura o el servicio público del agua y entonces vas a ver que la gente se te va a organizar muy rápidamente, ¿no? A lo mejor otro tipo de problemas, a lo mejor el alumbrado público en una calle no es tanto problema. Quizás si sea el alumbrado público puede todavía ser más inestable. Pero, por ejemplo, el que no haya luz en casas, ese también es un problema directo, de afectación directa. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso se tiene que poner en una balanza y definir, a ver, a quiénes apoyamos y en qué orden apoyamos. ¿Sale? Y bueno, obviamente aquí habla texto, ¿no? De lo que es el conocimiento de las políticas públicas y el estudio de las políticas públicas, ¿no? ¿Sí? O sea, por un lado tenemos el conocimiento que se tiene en materia de política pública, pero por otro lado también se tiene que tener el conocimiento de lo político en las políticas públicas, ¿sí? O sea, por un lado, ser técnico, por otro lado, como yo les decía, esta dualidad que tiene la política pública de ser técnica y política, de valorar la cuestión técnica, de cómo vamos a resolver, de cómo vamos a salir del problema que se tiene, cómo vamos a cambiar la tendencia inercial y por otro lado saber cuál es la dinámica política de los actores y de qué manera vamos a resolver. O sea, en función de la preeminencia de estos actores, ¿sí? O sea, por eso voy a decidir que sea A, ¿verdad? En vez de B, la colonia que primero se vea beneficiada por los servicios públicos, ¿sí? Y luego nos habla de otras distinciones, dice, más allá de estas distinciones, las ciencias de las políticas comparten por lo menos 3 atributos. Contextualidad, dice, las problemáticas no se dan de manera aislada, sino responden a un proceso social, político, económico específico. Cada contexto imprime una dinámica a las políticas y a las reglas que las definen. Por otro lado, orientación hacia los problemas, que esa es la parte medular de las políticas públicas. Los estudios de las políticas se apropian de las actividades intelectuales relacionadas con el reconocimiento de problemas públicos, esclarecimiento de metas, tendencias, condiciones, proyecciones y alternativas. Diversidad en el uso y aplicación de métodos. Esto con el fin de recuperar y sistematizar la información útil para la toma de decisiones. Esto, por ello, es que es fundamental un instituto nacional como lo es el INEGI, ¿no? Porque en función de estas, vamos a decir, de esta información, pues es como nosotros podemos recapitular, ¿no? Y sobre todo, en función de esa información, hacer nuestras propuestas de política. ¿Sale? Y bueno, la ubicación, si se fijan en su página 174, voy a compartir la pantalla, ¿no? En la página 174, ahí vemos la ubicación de las políticas públicas dentro de las ciencias políticas. Si se fijan, están a la par, ¿no?
de economía, sociología, ciencia política, administración. Las ciencias de las políticas las vemos en medio, ¿no? De las ciencias sociales como un eje. Y por otro lado, pues en el conjunto están las ciencias sociales, ¿no? Eso creo que no hay gran controversia. Esto también que ya lo habíamos visto, los procesos de políticas, ¿no? Cómo necesitan de un contexto histórico-político y de un contexto organizacional para el entendimiento del proceso de las políticas, ¿sí? Nosotros no podemos tomar una decisión si no conocemos el contexto histórico-político ni el organizacional. Es fundamental, porque conllevamos a que nuestra racionalidad se encuentre sesgada. Si no tenemos ese conocimiento, pues no podemos pues desarrollar alguna estrategia. Esto que ya lo habíamos visto, ¿no? Que en el español, pues es política, pero en el inglés se habla de tres conceptos, el polity, politics and policy, ¿no? Que es la política de Estado, las políticas que son las dinámicas o luchas por el poder y las estrategias de acción y decisión de gobierno, ¿no? El policy, pues es básicamente todo aquello enfocado a la política pública, ¿no? Y que creo que esto, pues es básico, ¿no? Y bueno, en ciencias sociales y políticas públicas, ya casi vamos a terminar. Comenzamos, dice esta sección, reiterando las diferencias entre las ciencias sociales y políticas, aunque la política pública es una rama disciplinaria contenida dentro de las ciencias sociales. Dice más abajo, así en el marco epistemológico y teórico desarrollado por las ciencias sociales como herramientas para elaborar análisis explicativos y comprensivos, los problemas relacionados con la toma de decisiones no ocupan, un lugar importante. Podemos mencionar aquí algunas líneas de reflexión, que son estas: mayor reflexión racional, o sea, es decir, si nosotros utilizamos a las ciencias sociales, pues vamos a tener una mayor reflexión racional sobre los problemas, una ampliación de la perspectiva de los modelos sociales y eventualmente incremento de la racionalidad en los procesos de producción de políticas, diversificación de opciones, mejorar el entendimiento de áreas amplias del conocimiento, incorporación de condiciones presentes, explicaciones causales o interpretación de hechos, ¿no? Como elementos a considerar en la política, desarrollo de criterios útiles, ¿sí? Para la evaluación de políticas gubernamentales y provisión de instrumentos cuantitativos y cualitativos, así como de indicadores para efectos de medición. Es decir, las ciencias sociales nos van a estar dotando de todos aquellos elementos que nos van a permitir a nosotros entender las políticas y sobre todo medirlas, ¿no? Que es el elemento fundamental, ¿no? Y bueno, el tema, por acá está el tema de qué es lo que sucede en América Latina, ¿no? Aquí debo comentar, en el caso de América Latina, ya ahorita para cerrar, América Latina, vamos a decirlo en términos generales, voy a dejar de compartir. América Latina, en términos generales, ha sido pues un espacio, un área geográfica que por lo general ha distado de lo que ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha sido como muy puntual y muy organizado y muy sistemático en el proceso de estudio de las políticas públicas. Lleva más de 80 años, ¿sí? Bueno, casi, ¿sí? Como 80 años, 70 años, perdón, analizando las políticas públicas. México tiene desde los 80, de finales de los 80, principios de los 90, es decir, tenemos 30 años, pero de esos 30 años, realmente quizá los últimos 10, los últimos 15 han sido de un intento por centrar la política pública en la base gubernamental.
Y situación similar a México sucede en los países de Latinoamérica. Son pocos los que se han desarrollado con esta vertiente. Y pues vean ahorita México, ¿no? Sobre todo que se ha asociado demasiado el estudio de las políticas públicas de manera ideológica con el aspecto neoliberal, ¿no? Que puede, bueno, puede y tiene que ver, sí, pero no son estrictamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en América Latina lo que hace quizás falta es una evaluación seria, ¿no? De los programas, de las acciones gubernamentales, de las políticas públicas que se tienen, pero aún falta y le falta bastante tiempo para que esto se consolide. En realidad, estamos en un proceso de consolidación, pero también tenemos retrocesos, ¿no? En materia de política pública y lo estamos atestiguando en muchos gobiernos, ¿no? No solamente en el nuestro. Algo que yo observaba, sobre todo en la política gubernamental, me tocó trabajar en el gobierno federal hace tiempo, y algo que veía es que, por ejemplo, se desarrollaban muy buenos planes, se desarrollaba, es más, se encargaba a, vamos a decir, a empresas consultoras, trabajos que probablemente sean muy bien elaborados, pero a veces la decisión política, o sea, la decisión tomada por el líder, ¿no? Por el que iba a definir al decisor político, pues en realidad estaba enfocado totalmente desde la dinámica de actores políticos y sobre todo valorar el peso electoral de la decisión que distó durante mucho tiempo de realmente ser políticas efectivas. O sea, se utilizaba como mera simulación. Yo te presento programas, te presento una planeación política importante y pues nos damos cuenta que a la hora de tomar la decisión, toda esa planeación se la pasaban, como dicen, por el arco del triunfo, ¿no? O sea, no era tomada en cuenta esa planeación. Entonces, ahí tenemos un serio problema, porque de nada nos sirve que los estudios estén en anaqueles, estén guardados, o que sean presentados en los informes de una manera formal, cuando la decisión es otra. ¿Sí me explico? Entonces, eso sucede mucho en América Latina, mucha simulación. Pero bueno, ya es hora, me dio gusto verlos, nos vemos la próxima clase y bueno, ahí les estaré diciendo, les voy a dejar otra lectura y igual ahorita mismo se las pongo para que ya la tengan y nos vemos cuando nos toca el miércoles, ¿verdad? Sí. Sí, ok. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, bueno, no, de mi parte no. supongo que lo que dicen aquí los compañeros que tienen sus cámaras, pues bueno, son los que valen. Bueno, pues nos vemos, que tengan buen día.